Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 106 de Ecosistema e-commerce. ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono y a los mandos, Javier López, un servidor, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para hacer crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo a través de Ecosistema e-commerce, la página de contacto. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre cuándo te merece la pena montar una app para tu e-commerce, para tu tienda online, y qué debes tener en cuenta para ello. Pero antes de hablar y meternos en materia, vamos con nuestra frase del día. Casi iba a decirte que hagas lo que amas, pero no es así. Las personas más felices y exitosas no aman lo que hacen. Están obsesionados con resolver algo que les importa. Dicha por Drew Houston. Y en verdad, trabajar en una tienda online o en proyectos de e-commerce puede a veces convertirse en una obsesión para muchos, porque la verdad, muchas veces no hay un fin en el camino. Es como recorrer una maratón y necesitas tener una estrategia y calma para poder recorrerlo con tus recursos sin fallar y superar los famosos muros. Dentro de esta opción hay momentos cuando tu crecimiento llega a un punto que tienes que plantear el lanzamiento de una app para mejorar la conversión y poder ofrecer mejor servicio a tus clientes. ¿Cuándo es el mejor momento? Lo veremos en el podcast de hoy, con lo que sin más tiempo que perder, que el tiempo es oro, ¡comenzamos! E interesante el tema de hoy, el melón que voy a abrir con todo el cariño sobre cuándo es el mejor momento para abrir y montar una aplicación. Porque, vamos, no es una decisión fácil, no vamos a hablar hoy sobre qué plataformas montarlo, eso ya lo veremos más adelante, en otros episodios, pero sobre todo hoy quería centrar en este podcast, en esta sección de estrategia, sobre qué momento, cuándo montar y que si merece la pena, para tu caso, montar una aplicación. Es decir, montar una app es un proyecto en sí mismo, lleva tiempo, lleva muchísimo mantenimiento y debes de tener muy claro si merece la pena o no merece la pena, porque si vas a ofrecer un mal servicio es como los canales de marketing, ¿no? Como los canales de redes sociales. Si no vas a publicar en uno de ellos, mejor ni lo abras, porque la verdad que, pues, oye, va a resultar peor imagen que si no hubieras hecho nada. Pues en este caso, al final, montar una app o no montar una app, has visto que hay e-commerce, pues que llega un momento en su vida útil, en su momento de crecimiento, cuando ya están facturando una cantidad respetable al año, cuando ya están pues haciendo pues a lo mejor varios millones y ya se plantean el momento de, oye, es quizás la fórmula para poder aumentar la conversión, conseguir sobre todo ventas más recurrentes, cuando tienes una frecuencia de compra más reiterada en el tiempo, digamos, no es como por ejemplo vender un coche. Si tienes un concesionario y montar una app para vender coches, depende. Si resulta que tu público compra más por mobile, pero vamos, si la recurrencia a lo mejor es de 1 año, 2 años, 3 años la compra de un producto, pues a lo mejor una app no te viene al tipo de categoría o al tipo de proyecto que tienes. Otra cosa es que, oye, a lo mejor tienes un concesionario o vendes coches online y resulta que con la aplicación es mucho más fácil porque permite al usuario acceder mejor a tu formación. De hecho, va a poder tener más acceso al catálogo o va a poder un poco interactuar más con las distintas características o funcionalidades que ofreces. Pues mira, en ese momento, al final, pues puede ser aplicable en este caso, pero eso depende sobre todo del tipo de proyecto que tengas. Y al final, antes de lanzar una app, debes de saber eso, que una app al final es un negocio y debe enfocarse para obtener ingresos y beneficios, como todos los negocios que tienes que montar.
a no ser que seas una ONG y buscas sobre todo el altruismo y no importa los costes ni los ingresos que generen, sino que al final tiene otra funcionalidad o otra misión. Oye, pues fantástico, fenomenal, súper respetable, pero en este caso estamos hablando de negocios, estamos hablando de ese momento en el que tienes que lanzar una app y al final pues es importante que tengas que, a la hora de mirar esa app, si la quieres lanzar, debes sobre todo, lo primero, como hemos hablado, considerarlo como un negocio y lo segundo, lo más importante, realizar un análisis de la competencia y la propuesta de valor diferencial, al igual que en cualquier otro proyecto, en cualquier otro tipo de negocio. En este caso, debes de trabajar, oye, ¿cuál es lo primero es, oye, cuál es tu buyer persona de tu e-commerce? Y debes de saber si el buyer persona que vas a construir, el arquetipo de cliente, ya sabemos que el buyer persona es un poco ese cliente ideal, ¿no? Que tienes idealizado, que ya lo tienes construido, que sabes exactamente el perfil sociodemográfico, los intereses, los hábitos, cómo compra, incluso, digamos, cómo viste, pero en este caso también debes de trabajar cuál es el arquetipo de ese cliente para tu app, que puedes cambiar un poco respecto al que tienes en tu tienda online en web o en mobile, ¿de acuerdo? Puede parecer al principio que lanzar una aplicación es programarla y ya está, y te olvidas, y resulta que cuando la publicas, pues, ahí va, voila, sorpresa, no pasa nada. Pues normal, porque quizás es que no lo hayas validado, es que no has visto si le interesaba a tu público, no has visto si era importante o daba valor, o directamente pues no encontrabas, incluso a lo mejor es que tu app no tiene diferencia apenas visibles, tangibles, con tu opción mobile. Resulta que a lo mejor es que has hecho un pan con tortas, con todo el cariño, pero quizás deberías haberlo validado antes de lanzar esa aplicación, ¿no? A través de encuestas, realizar a lo mejor un producto mínimo viable, con un target, con un segmento de clientes afines para, oye, pues para que te puedan dar su opinión, esa recopilación de feedback de usuarios y, oye, pues con qué frecuencia compras, si le parece interesante tener una aplicación. Ojo con las aplicaciones, porque ya sabemos que al final solo el 6% incluso en Android y pasa más o menos el 7, el 8% en iOS, mantienen una aplicación instalada pasadas los primeros 30 días. O sea, es un tema muy importante, con lo cual muchísimo trabajo para que sepamos que el 94% de las apps, de las aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos móviles, a los 30 días, el 94% pues los borramos. Así que importante, sobre todo a la hora antes de meterte en esta empresa, en este lío constructivo que es montar una aplicación, recopile sobre todo la parte de ese feedback a través de esos usuarios, ¿no? Esos clientes que tienes más afines, para que te puedan dar información de si merece la pena. Lo primero de todo, antes de lanzar la aplicación, hemos dicho, pues sobre todo lanzar el producto mínimo viable. Quizás te parezca soso, quizás te parezca ese producto mínimo viable es una primera versión de tu producto que puede que no tenga todas las funcionalidades, que tiene solamente unas funcionalidades básicas y te sirve para, probar y validar la idea, ¿de acuerdo? Entonces, antes de lanzar una app con un montón de funcionalidades, con un montón de opciones, lanza un primer producto, una primera versión, para ver que funciona bien, con una funcionalidad clave, con una cosa importante, y que esto permita hacerlo perfecto. Es mejor una o dos cosas muy bien que 5 o 6 cosas regular. Pero bueno, esto es de perogrullo, no hace falta que te lo cuente yo en un podcast, pero bueno, es importante porque a veces se nos olvida y nos enciscamos en meter cosas, en añadir cosas, y al final pues digamos que no tienes claro de un poco qué es lo que hace esa aplicación, ¿vale? Una vez que ya tienes ese MVP, ese producto mínimo viable, después lo que haces es evolucionarlo. Y también saber cuándo va a utilizar ese usuario la aplicación, de qué forma la utilizan,
cómo interactúan con ella. Y ese feedback que te dan en los comentarios o en el contact center o a través del correo es oro puro, además que te van a seguir para poder ayudarte a evolucionar tu aplicación de tal forma que oye, puedas seguir trabajando con ella. Siguiente paso, antes de lanzar una aplicación, pues disponer por supuesto de presupuesto. Presupuesto para marketing, y uno de los fallos más corrientes, más comunes cuando alguien lanza una app es gastarte todo en el desarrollo de la app y no tener presupuesto para llegar a tu público. Es como de la misma forma que te gastas todo en montar un e-commerce y resulta que luego no tienes dinero para hacer campañas de marketing. Pues haces un poco, pues ese pan con tortas, un poco de, pues al final cualquier acción, cualquier producto necesita de comunicación, pagada, orgánica, de lo que sea, pero debes de guardar ese presupuesto para realizar campañas. Y también, muy importante, fundamental, clave en todo este punto, de presupuesto para realizar los mantenimientos. Importante porque una app no es lanzarla y ya está, y que siga viviendo y directamente se vaya posicionando y vaya sola. Pues no, al final una app tiene que ir evolucionando porque se actualizan los sistemas operativos, se actualizan las funcionalidades, hay nuevas regulaciones. Hay muchísimos tips que debes de tener en cuenta y debes de ir mejorando, y porque al final vas a tener fallos con la app, van a salir fallos y te lo van a reportar los usuarios o tu equipo técnico, pero necesitas sobre todo ese presupuesto para ir mejorando, ir solucionando esos parches, al igual que un e-commerce, que necesitas presupuesto para seguir mejorando la tienda online. Puedes incluso necesidades de cambiar la visual de tu tienda online para mejorar la usabilidad de tu aplicación, o la parte de incompatibilidades con, yo que sé, de repente se pasa al iOS 24, imaginaros el sistema operativo, nuevo iOS, y resulta que te descuarinja todos los elementos que tienes esa aplicación, porque estás usando una tecnología que no, resulta que no funciona muy bien con el nuevo sistema operativo de Apple. Pues ahí te acaba de reventar, te van a borrar todos, y más te vale tener presupuesto para poder hacer esos cambios lo antes posible. Importante también, al igual que en un e-commerce, necesitas medirlo, necesitas tener analítica, necesitas incluir analítica desde el principio, igual que si tienes una tienda online y tú analizas todo lo que pasa en tu tienda online, de dónde viene el tráfico, cómo se comporta, qué interactuaciones, cuál es el porcentaje de conversión, etcétera. No me voy a enrollar ahora en eso, que lo sabemos muchos, sino simplemente que en el tema de la app pasa exactamente lo mismo. Y para ello, puedes trabajar con Firebase, con Localytics, con Amplitude, con diferentes alternativas de analítica, al igual que existe en tu web de tu tienda online. Y pasamos al momento de cuándo montar una aplicación y cuándo no montarlo. Pero vamos primero a lo bueno, a cuándo merece la pena montarlo. Sobre todo, saber dónde están tus usuarios. Si usan predominantemente el móvil, y en este caso se refiere a que, amigo, tu app va a tener bastante que ver y bastante sentido montarla. Pero no solamente eso, sino además de que usan el móvil, de que tu facturación corresponde con ello. Es decir, al final, como hemos hablado al principio de este podcast, de este episodio, necesitas tener una frecuencia y una facturación importante para que, digamos, tus usuarios mantengan tu aplicación. Es como la aplicación de Amazon o la de un Zalando que puedas tener en el móvil, ese tipo de aplicaciones de e-commerce o que necesitas tener, o la del Corte Inglés, por ponerte un ejemplo. Diferentes aplicaciones que al final tienes compras recurrentes con ese comercio, con esa tienda, y te resulta mucho más rápido hacerlo desde la aplicación porque ya tiene tus datos guardados, tu tarjeta guardada, y hay menos fricciones a la hora de realizar la compra. Pues bien, en este caso sucede 3/4 de lo mismo. Sobre todo es importante que la retención de una app es importante, sobre todo que esté optimizada a nivel
al igual que el nivel de optimización de hecho es mayor que en una web, porque ya tienes aquí las notificaciones push, la usabilidad en una pantalla más pequeña. Es, por ejemplo, el uso de las aplicaciones de los bancos, que muchas veces ya directamente, pocas veces, a no ser que tengas algo que hacer más importante o algo más sesudo, ya directamente trabajas con la app de los bancos para las operaciones del día a día. Bien, es importante si tu tipo de comercio monetiza bien desde el móvil, o a lo mejor es que tu versión mobile, digamos, tiene algunas carencias y a lo mejor con la app vas a cubrir esas carencias. Pues también es importante que lo puedas disponer. Y además también ver si gente de tu categoría, si otra competencia de tu categoría también está utilizando apps, ¿vale? También ten en cuenta que amplían las funcionalidades de tu tienda. Por ejemplo, si vendes muebles, tienes una tienda de muebles y resulta que quieres dar un mejor servicio a tus clientes, pues puedes utilizar la opción de realidad aumentada con una aplicación. Vale, cuesta más, no es montar una app como si montaras un WordPress y chutando, pero bueno, esas funcionalidades pueden servir de diferenciación respecto a otros e-commerce de tu competencia para usar la app y aumentar esa frecuencia y esa mejor experiencia con los usuarios que compren en tu tienda online. Además de eso, también puedes disponer de otras funcionalidades que te permite al final el smartphone, por ejemplo, ¿no? O la tablet. Puedes disponer de geolocalización para localizar mucho más exactamente al usuario. Puedes hacer el login con huella dactilar, con el Face ID. Digamos que todo ese tipo de fricciones las facilita, y además que puedes hacer notificaciones mucho más segmentadas porque tienes la base de datos más enriquecida y que dispones de un montón de elementos y funciones en el móvil o en la tablet o en los dispositivos móviles que tengas que no tienes en una tienda online, ¿de acuerdo? O además que esta app te sirve como herramienta de gestión para ahorrar tiempo, para ahorrar sobre todo dinero, por ejemplo, pues trabajadores, por ejemplo, típico, alguien se imagina, digamos, pedir un Cabify o un Uber sin una aplicación, pues la verdad que te sentirías muchísimo más desnudo, ¿no? Un poco más con necesidad de poder disponer de más información en ese punto y no tienes la app. Bueno, hemos hablado de opciones y buenas propuestas para montar una app y ahora, ¿cuándo no montar una app? Que también es importante. Pues, ¿cuándo no montar una app? Pues lo más importante de todo es que si no tienes frecuencia por parte de uso de tus usuarios y no vas a conseguir retenerlos a través de una aplicación, es decir, a través incluso de esa prueba de MVP que has hecho o a través de encuesta de tus usuarios, si ves que no vas a tener, digamos, esa frecuencia, no lo hagas. Y además, importante, ¿ofreces algún valor diferencial? ¿Es lo mismo que tu página web en versión dispositivo móvil? ¿No te supone algún aporte adicional, ninguna funcionalidad? Si no tienes nada de eso, pues mejor que directamente te centres en mejorar la versión móvil y la versión web y directamente con ello vas a poder, ofrecer mejor experiencia a tus clientes. Importante, vas a tener presupuesto, no solo para construirla, sino como hemos hablado antes, para hacer tu plan de marketing, para las actualizaciones, para solucionar problemas, para esos bugs que vas a tener. Pues todo eso es importante que tengas esa mochila, ¿no? Esa partida económica para poder solucionarlo. Y si además va a estar desactualizada, pues no te van a encontrar, la gente no se la va a descargar porque va a tener mala puntuación, va a tener mala configuración con las actualizaciones de dispositivos iOS y si no tienes inversión para mantenerla, mejor que no te metas en estos lares. Con lo cual, esto es un poco el resumen que quería hacer sobre cuándo sí y cuándo no montar una app. Yo pues espero que te haya resultado útil, pero sobre todo es, resumiendo, que tengas una frecuencia repetida en dispositivos móviles, que ofrezcas funcionalidades más fáciles, que puedas aprovechar esas ventajas que te ofrece los dispositivos móviles para que tus usuarios, tus clientes compren con mayor frecuencia, que tengas una facturación correspondiente alta, una alta frecuencia para que directamente esos usuarios no te borren la app, sino que la mantengan en sus dispositivos móviles y que tengas ese presupuesto para poder hacer actualizaciones, esas acciones de marketing y esos mantenimientos. Y ya con esto llegamos al final y sobre todo muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por llegar al podcast
106. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, puedes echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com, página de contacto, y ahí puedes enviarme un mensajito. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí donde lo estés escuchando, yo, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!